Hola, bienvenido a tu consultorio virtual. Hoy es miércoles 5 de agosto. Son las 6 de la tarde y como siempre cumpliendo la cita con ustedes, con mis pacientes, con las personas que quieren aprender y conocer sobre la enfermedad y la salud respiratoria. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que viene de la reunión de la semana anterior y es una puesta al día en el conocimiento sobre la COVID-19, lo que tú debes saber hasta hoy sobre COVID-19. Mientras se unen el resto de las personas que siempre nos acompañan, te comento que en Colombia la situación de mortalidad sigue supremamente elevada. Cerca de 300 personas están muriendo cada día. En Bogotá el número supera las 100 personas diarias a pesar de las medidas estrictas de cuarentena. No podemos bajar la guardia, toca seguir trabajando de modo incesante en la lucha contra la COVID-19. Otra cosa importante para todas las personas que me enteré recientemente es que muchos de los que se conectan a este consultorio virtual lo hacen en compañía de la familia. Es algo que me satisface mucho que en algunos de los hogares de las personas que nos acompañan se reúnan en grupos y esos grupos puedan conocer y aprender sobre la enfermedad respiratoria. Las personas que padecen enfermedades pulmonares, sobre todo crónicas, necesitan un fuerte apoyo familiar. Las alianzas de la familia, la forma en la que las familias se unen y le dan soporte al paciente respiratorio, genera un efecto importantísimo en los resultados clínicos. Es importante esto que me enteré, por eso lo estoy compartiendo contigo. Vamos a comenzar el día de hoy a comentar esos detalles que te acabo de decir sobre la COVID-19, esa puesta al día. Y el primer punto para comentarte viene de lo que algunos pacientes me preguntaron recientemente y es sobre el tema de cuánto tiempo dura en el aire el coronavirus. Creo que recuerdan que en el consultorio anterior alguna persona preguntó, es que el coronavirus pesa mucho y entonces se cae. Y tomé la decisión por eso de averiguar un poquito más sobre el peso del virus. Imagínense que el virus SARS-CoV-2 tiene 30.000 uniones, son como una serie de cadenas y esas 30.000 cadenas son un número realmente pesado, porque cuando lo comparamos con todo el genoma de la influenza A, tan nombrada, resulta que la influenza A tiene 13.600 uniones. Es un dato completamente diferente. Y el virus del ébola tiene 19.000. O sea, el SARS-CoV-2 es un virus más robusto, más pesado que los otros virus parecidos de sus grupos o de grupos similares. Va, sin embargo, ese peso que tiene en la unión no es el que hace que se sostenga en el aire, porque estos son pesos tan pequeños, infinitamente pequeños, que no tienen una relación directa con que pesen más o menos, como lo comentamos recientemente. Eso es, por ejemplo, como las nubes que se encuentran en el cielo cargadas de agua. Resulta que, por algún motivo, si la nube tiene agua y el agua pesa más que el aire, deberían precipitarse y que no existieran nubes activas en el cielo. El tema es de tamaño. Son tan pequeñas las gotas de agua que se encuentran dentro de una nube que la fuerza de fricción del aire hace que se mantengan sostenidas en el aire. Esos son conceptos que pueden ser similares a los que se manejan con la COVID-19. Además, hablando del virus, la COVID-19 tiene una espiga grande que son las que le genera la corona. Esas se llaman las proteínas S. Son las que producen esa corona en la superficie del virus. A uno se le va olvidando cuando pasa el tiempo, pero te recuerdo que el coronavirus, COVID o el SARS-CoV-2, más bien que es el virus, se pega a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esa es la zona en la que se pegan a la célula y entran y se acomodan con la membrana, con la capa de la célula y en ese instante comienzan a penetrar dentro de la célula. Posteriormente viajan a los tejidos pulmonares y dentro de los tejidos pulmonares forman millones, millones de copias. Y esas millones de copias son las que permiten o generan
los procesos neumónicos en los pacientes. Entonces, la célula cuando muere es la que libera todo ese montón de virus que te estoy comentando. ¿Dónde llegan las células infectadas o dónde llega el virus más bien para generar esas células infectadas? Al tejido pulmonar. Pero creo que reciente te has dado cuenta que muchos de los pacientes con COVID tienen manifestaciones gastrointestinales, de diarrea principalmente. Los pacientes que tienen diarrea y síntomas gastrointestinales les dura mucho tiempo la enfermedad. A veces he tenido pacientes que en este momento ya tienen 2 meses de molestia gastrointestinal, de sensación de dispepsia o de diarrea y ya superaron la enfermedad. No son contagiosos, pero están transmitiendo el daño gastrointestinal que se presentó, aunque no transmitan la enfermedad. También son capaces las células del SARS-CoV-2 llegar al sistema neurológico. Por eso, muchos pacientes tienen manifestaciones de falta de olfato o de falta de gusto. En eso es que se relaciona. Pero en esto hay tantas dudas que hoy discutí en una reunión con un grupo de colegas qué es el pico de la pandemia. Y hay un montón de conceptos. Lo usual es decir, el pico de la pandemia es el día que hay la mayor cantidad de casos y esa cantidad tan grande de casos fue el momento máximo de la enfermedad. Pero hay que tener una relación directa, como lo hemos comentado también antes, con el número de la población, con la forma en la que se sostiene ese número de casos y que no sea único y que los reportes sean los adecuados de todos los pacientes de ese momento en que se hizo la evaluación. Por tanto, a pesar que estamos viviendo momentos dramáticos, muchas de las autoridades reportan que probablemente el pico se esté presentando a finales de agosto. Esperemos que sean una percepción falsa de la situación y que lo que estamos viviendo a partir de este momento sea un descenso de la enfermedad. Ahora, hablemos específicamente de las reacciones fisiológicas que se presentan. El SARS-CoV-2 bloquea las respuestas inmunes de los pacientes a los que llegan, genera un agotamiento en las células de defensa. Hemos comentado antes que las células que nos defienden se llaman linfocitos T y los pacientes que tienen COVID se le bajan los linfocitos T. Eso se llama médicamente la linfopenia. Y se presenta un fenómeno interesante que ustedes me preguntan en casi todos estos consultorios, que qué pienso de las pruebas rápidas, qué impacto tienen. El problema de las pruebas rápidas en sangre, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para COVID-19, es que a veces se vuelve muy tardío. Es decir, si yo me infecto hoy, los próximos entre 5 y 7 días no voy a tener ninguna positividad de esas pruebas. Ese es algunas de las cosas que pueden generar confusión relacionado con COVID-19. Entonces, una cosa importante que ustedes tienen que entender es que las personas que tienen la enfermedad con mala evolución, recuerden, el 85% de las personas no tienen ninguna manifestación importante, están asintomáticas o solo tienen dolor de cabeza, por ejemplo, o dolor de garganta. Esa es la condición benigna. Pero la condición negativa que lleva a hospitalización, neumonía, falla respiratoria, se relaciona con la respuesta inmune del organismo. O sea, eres tú como paciente quien atacas al COVID más de lo que debería ser y se genera toda una inflamación dentro del cuerpo que termina haciéndole daño al mismo cuerpo. El otro punto, ¿cuánto tiempo duran las defensas? No lo olvides. Si esto se parece a los otros coronavirus o si se parece a los cuadros gripales normales, ese virus específico debe tener una protección entre 2 y 3 años. Eso es lo que se espera. Ahora, hablemos de la trombosis. Los fenómenos de los microtrombos, están presentes en los pulmones porque el SARS-CoV-2 se asocia a alteraciones de la coagulación. El virus, de modo directo y por el daño de las células del organismo, las que revierten todos los órganos, se llaman células endoteliales, son las que al tener la agresión del virus generan un efecto protrombótico.
¿Cuál es el punto? O tu pregunta usual, hay trombos, entonces tengo que anticoagular, por eso es que me tienen que dar anticoagulante y otros de ustedes quieren tomar aspirina para protegerse. El problema es que eso no está definido como una cosa benéfica en este momento. Esta semana que ha pasado, he visto en consulta 2 pacientes en teleconsulta que han tomado aspirina para tener protección contra los trombos de la COVID en caso que les dé la enfermedad. ¿Y qué ha sucedido? Que son asmáticos y han desarrollado crisis asmática. Los asmáticos no pueden recibir en términos generales este tipo de medicamentos antiinflamatorios. Por eso, durante estos 3 meses de consultorio me he declarado en contra de la automedicación y de tener un kit para tomar cosas guardado en caso que a uno le dé COVID. Ahora, como estamos resumiendo todos esos conceptos que son importantes para ti, tengo que llegar al diagnóstico. Entonces, la prueba esencial sigue siendo la PCR con transcriptasa reversa, la evaluación en la nariz, en la nasofaringe. No hay que tenerle miedo a eso, pero quiero darte una recomendación cuando te lo vayas a tomar. Cuando a mí me hicieron la prueba, me dio cosquillas. No me molestó para absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque la persona que realizó la prueba introdujo el hisopo dentro de la nariz, en esta posición, y lentamente, ejerciendo un efecto giratorio, fue entrando dentro de la nariz, de modo que no sufrí un efecto súbito, incómodo al extremo, tomando la muestra. Tú tienes derecho a eso. Si te van a tomar la muestra, acuerda con la persona que te la va a tomar que haga movimientos rotatorios y lentos para llegar a la nasofaringe, al fondo de la nariz, que es donde hay que llegar. Cuando ustedes vean que una persona les toma la muestra como por encima, como tocadito en la nariz, eso no está sirviendo para nada y muy probablemente el resultado de la prueba vaya a ser negativo, porque no es posible que la cantidad de virus que se requiera queden pegados a la punta del hisopo si solamente te hacen un movimiento de esta manera. Eso no alcanza a determinar un diagnóstico. Entonces, a veces recibo pacientes que tienen una clínica florida, clarísima, que se trata de un COVID-19 y con la prueba negativa. Es probablemente porque la técnica no fue la adecuada. Por otro lado, la pregunta de siempre, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas van a tener un resultado confuso, como lo sabemos, si se toman en la fase inicial, si no indican un resultado en el momento adecuado. Entonces, si una persona tiene síntomas, hay que esperar una semana en general para que eso tenga una fortaleza relacionada con el diagnóstico y poder dar una opinión adecuada, aunque son pruebas que fallan muchísimo. El consultorio anterior, Juliano, no sé si está Juliano hoy por acá, me preguntó sobre, ¿han llegado los antígenos a Colombia? Yo le respondí en ese momento, el rendimiento de los antígenos es inferior al de la PCR. Efectivamente, esa respuesta es correcta, pero me fui a buscar los datos específicos de rendimiento de antígenos y resulta que están en 50%. Entonces, esa no es la solución para hacer el diagnóstico de COVID-19. Ahora, la clínica. Recuerda, los pacientes van desde absolutamente asintomáticos, como en general todos los políticos colombianos que le da COVID están asintomáticos, hasta enfermedades graves que cobran la vida de las personas. Otro tema, no olvide, resistencia natural. Hay algunos estudios que han mostrado que tienen células algunas personas que los defiende de modo natural contra la COVID, con lo cual no van a tener la enfermedad. Los cuadros de falla respiratoria, los que terminan en cuidado intensivo, entre 3 y 8% de los pacientes pueden terminar en cuidado intensivo. Ese dato ha variado entre los diferentes países, pero eso es lo que realmente todos tememos. Hay en este momento falta de camas. O sea, en nuestro país, en muchos sitios, en Bogotá, estamos viviendo la realidad que temíamos y que mirábamos hace un tiempo. Y era, ¿será que va a pasar que haya pacientes que no tienen camas disponibles? Ya está sucediendo. Eso es una situación de este momento en el cual
Pacientes llegan a ciertos hospitales y toca conseguirles cama en otras instituciones. Algunas personas dicen, tengo una póliza muy buena de salud, yo creo que a mí me aceptan en cualquier hospital. La pandemia está llevando a que en este momento no haya diferencias que discriminen entre pacientes de pólizas muy costosas y otros pacientes que tienen solamente un régimen de salud usual de las EPS, al menos en Colombia. La situación en este momento es realmente dramática y a veces los noticieros que tanta bulla hacen no logran dimensionar y poner en el punto que sucedía en un momento en Guayaquil, donde veíamos personas muriéndose en las calles. Hoy en Colombia tenemos, como lo dije, ciudades con una real deficiencia de camas, porque es que aquí los números y los porcentajes no aplican. Cuando usted dice, estamos en 90%, eso es un punto de corte en un momento dado, pero si en un instante a una institución hospitalaria llegan 10 pacientes y solo hay 3 camas disponibles, esos otros 7 pacientes no están contados por esa proporción y van a tener probablemente grandes problemas e incluso probabilidad de fallecer por no disponibilidad de camas. No bajemos la guardia en este tema, toca seguir luchando contra esta situación tan difícil que estamos viviendo. Estoy en los síntomas. Los síntomas más comunes son fiebre y tos. Como les dije, menos cantidad de pacientes tienen síntomas gastrointestinales que se presentan antes que los respiratorios, pero como lo dije, persisten más en el tiempo. Una cosa interesante, se ha encontrado que los pacientes que tienen pérdida del olfato y del gusto hacen menos fallas respiratorias. O sea que tener una manifestación clínica de COVID que comienza por ese tema, por pérdida de gusto y olfato, dentro de lo malo que es la enfermedad, puede no ser tan mal porque los pacientes no tienen un resultado muy negativo. Recuerda, de cuidado intensivo, la vez anterior te dije todo lo que se hace, pero quiero que tengas el concepto global. Lo que en general se hace en cuidado intensivo es dar soporte respiratorio y evitar la falla de los diferentes órganos, del hígado, del riñón, del corazón. O sea, es una terapia de soporte. Vacunación. Se volvió una carrera contra el tiempo. Hay información de vacuna desde Rusia. Nosotros no hemos visto, yo no he tenido la posibilidad de los artículos científicos que le dan soporte a esa vacuna, pero lo que en general nos interesa, y sé que también me lo han preguntado en alguna de las redes sociales, es, bueno, ¿y a Colombia cuándo llegará? Porque suena todo sobre que los Estados Unidos invirtieron 1.000 millones y garantizaron 300 millones de vacunas de las del Reino Unido. Pero para tu tranquilidad, Colombia no se ha quedado atrás. Ya tenemos información que hay búsqueda de relacionamiento con la Organización Panamericana de la Salud para tener un número de vacunas importante para nuestros países. Lastimosamente, esa es una vacuna que debería ser gratis, que no debería tener en ningún caso un enfoque comercial tratándose de un asunto de salud pública. Pero contra eso no podemos luchar. Es un tema supremamente difícil de manejar. Parece que sí van a haber cobros importantes por esa vacuna, pero bueno, necesitamos la vacuna cuanto antes. Esos eran los conceptos globales que te quería transmitir. Voy a pasar a contestar las preguntas que me enviaron previamente. Aquí tengo unas 7 preguntas y a responder lo que hayan dejado colocados las diferentes personas que nos están acompañando hoy. A ver, Silvana Margarita Pérez Molina pregunta que tuvo una cirugía de tórax más 2 punciones pulmonares hace 2 años. ¿Es normal que le duela respirar después de tanto tiempo? Correcto, Silvana. Resulta que cuando los pacientes son sometidos a cirugía dentro de la cavidad torácica, como lo que sucede en el tórax es que hay nervios que van atravesando desde la espina vertebral, desde la columna vertebral hacia adelante, llevando el ritmo de las costillas. Cuando se abre el tórax y se cortan esos nervios, quedan secuelas con mucho dolor y esos nervios cortados quedan con algo que se llama médicamente hiperalgesia y es aumento de la respuesta al dolor. Entonces, sí sucede, hay medicamentos que te pueden ayudar con eso, pero es una secuela de las cirugías de tórax.
Leticia Rincón dice que hace días tiene exudado faríngeo y que allí le encontraron estafilococo coagulasa positivo, estreptococo viridum alfa hemolítico, moraxella, lactobacillus, y pregunta específicamente que teniendo 52 años se beneficia de la vacuna del neumococo. La respuesta es sí, definitivamente, Leticia, debes vacunarte contra el neumococo. Recuerda que hay dos tipos de vacunas con dos tecnologías completamente diferentes. Yo te sugiero que utilices una que tiene 13 protecciones, pregunta por eso específicamente, y dentro de un año te pones la otra vacuna usual que cubre el sistema de salud. Guadalupe Flores pregunta, ¿qué debo hacer si siento que me aprietan el pecho porque tengo EPOC? En la costa atlántica colombiana, usualmente se utiliza la palabra apretado. La palabra apretado relacionado con los pulmones es específicamente traducida como broncoespasmo, cierre de los bronquios. Entonces mi sugerencia, Guadalupe, para que no sientas apretado el tórax, es la utilización de inhaladores adecuados que sean capaces de abrir tu árbol bronquial. María Mesa pregunta, quiero comentarle que tengo un mes sintiendo algo en mi garganta atorado y siento ganas de toser. Esto pasa con lo que hemos comentado siempre. Este síntoma se relaciona en ocasiones con reflujo, pero también pueden ser enfermedades respiratorias crónicas que tienen secreciones que ante la falta de fuerza expiratoria no son capaces de salir de modo adecuado. Requieres pruebas de función pulmonar para tener la aproximación correcta a tu enfermedad. Ángel Castro dice, ¿qué tanto tarda la recuperación de la respiración pulmonar después de dejar el oxígeno? Esa pregunta no me queda claro si se refiere a que cuando uno tiene oxígeno colocado, qué tan rápido se baja, y cuando se baja la oxigenación, qué tan rápido sube cuando se coloca el oxígeno. Eso es cuestión de minutos. Algunos pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctor, esta mañana me puse oxígeno toda la mañana, por lo cual ahora debo tener la oxigenación muy bien. Eso no es cierto. Cuando la persona utiliza oxígeno suplementario, un minuto después de haberse retirado el oxígeno, ya está llegando la saturación al nivel esperado. No sé si se refiere, Ángel, a que la persona que se quita el oxígeno de modo definitivo, ¿cuánto tiempo dura en recuperar su pulmón? Esa es una pregunta completamente diferente en la cual no hay un tiempo establecido porque todo depende de la capacidad de la ventilación y la perfusión de la sangre dentro del pulmón. Esas dos cosas son el secreto de la respiración. ¿Cuánto aire me entra? ¿Cuánta sangre pasa? La unión de esas dos cosas es la que determina esa recuperación. Alberto Martínez, relacionado con el video del reflujo que hicimos hace dos consultorios, dice que si podría orientar acerca de cuando se viene un ataque de ansiedad de la noche asociado con reflujo ácido para quitar el dolor de garganta. Si tú estás en esa situación, Alberto, más que hacer algo durante la noche reactivo, mi propuesta es que hagas algo preventivo. O sea, necesitas medicación para protegerte de la acidez gástrica tomando los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de ellos, y además colocando un neutralizante ácido antes de acostarte. Una pregunta usual es, ¿me voy a morir si tengo un ataque de reflujo en la mitad de la noche y no me entra el suficiente aire? No, es exótico que las personas vayan a fallecer por esto, eso a menos que exista un laringoespasmo severo mal manejado, pero no van a fallecer de eso. Hay que entender que hay que sentarse en ese momento en la cama y hacer respiración con entrada de aire y salida del aire supremamente lenta para que no roce contra las cuerdas vocales de modo brusco y estimule ese cierre de las cuerdas vocales. Y Yani Ol me dice, mi esposo le acaban de diagnosticar esta enfermedad, está en tratamiento con antibióticos inhaladores, es grave y qué cuidados debo tener. Yani, es que no sé a qué enfermedad te refieres en este caso. Eh, entonces, te invito a que te unas a este consultorio virtual y si estás aquí, colocas la pregunta refiriéndote a qué enfermedad específica
estamos hablando en este momento. Ahora vamos a mirar las preguntas que se han presentado durante el consultorio. He decidido comenzar nuevamente por el tema específico que te quiero tratar en cada consultorio y después me voy a mudar a responder las preguntas. Entonces, Marta Lucía Argote, todas estas personas, saludos, Ángela Pico, Leslie González, Natalia Roncancio, Jaime Barreto, Juliano, Beatriz María, Angélica Rodríguez, Magali Vélez, Dani Ordóñez, Claudia Pico, Miladis Peñarredonda y Johnny Ramírez. Pregunta, lo sigo desde que empezó la pandemia y no creí que iba a pasar por el virus, pero ya pasé. Bueno, me alegro, Johnny, que estés mejor. Me fue bien, 20 días y no me regresa el olfato. ¿Será que me vuelve a dar? No, 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 no. Hay que partir de la base que existe la protección del virus contra el virus cuando ya tuviste la enfermedad claramente diagnosticado, entonces eso no te debe producir ansiedad. Ahora, Esperanza González saluda, Dani Ordóñez pregunta, hace un par de días tuve molestia general y algo de tos, entonces tengo falta de olfato y de gusto, no me falta el aire, será solo gripa, puede ser COVID. Dani, es COVID, tienes COVID. No hay enfermedades en este momento circulando que hagan perder el olfato y el gusto y sean diferentes a COVID. Te sugiero aislamiento, cuarentena, evita la transmisión y hazte las pruebas para demostrarlo. Es importante, protege tu familia. Silvana, bendiciones. Doris El Jadwe saludando. Angélica, una madre que está lactando a su hijo y se contagia con COVID puede transmitir el virus a su bebé solo por vía aérea o por la leche materna. No, por la leche materna no hay demostración. La indicación es seguir dándole seno a los niños con protección de tapaboca y evitando, pues obviamente, las secreciones al bebé, pero no suspender la leche materna. Silvana Martínez se pregunta, estoy anticoagulada con enoxaparina, ¿qué riesgo hay? No, no, Silvana, no tienes un riesgo aumentado. Si estás anticoagulada, probablemente eso se esté relacionando con alguna enfermedad cardiovascular y por ese lado sí tienes aumento de riesgo, pero no hay que hacer nada adicional. Liliana Eduque, Juliano, ¿podría repetirlo del 50% de las pruebas de antígeno? Entiendo que el ministerio indicó que era efectivo. Sí, yo la vez pasada que te contesté, basé mi respuesta en lo que había comentado el ministerio de las pruebas, pero resulta que comencé a ahondar en la evidencia que existen de las pruebas de antígeno en la literatura médica, no en la literatura política, y su efectividad está en 50% para hacer el diagnóstico de COVID. Entonces, sirve, pero no es tan bueno. Jaime Barreto dice, a mí me hicieron la prueba con sangre, salió positiva, el otro día me hicieron la de la boca, pero no se sabe el resultado. Me siento bien, soy asmático y diabético. Ahí es importante, Jaime, saber si lo positivo fue la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Son completamente diferentes los dos conceptos. Si es inmunoglobulina M significa que recientemente la tienes y si es inmunoglobulina G positiva significa que la tuviste hace más de 12 días y no tienes ninguna expectativa de contagiar a nadie. Saludo de Diana Betancourt. Está Claudia Patricia Díaz. Está contestándole a Juliano. Esto me encanta. O sea, hay interacciones entre ustedes. Gracias por la ayuda. Dice Claudia que el ministerio recomendó que se tome en primera instancia por la rapidez de los resultados. Sin embargo, la guía dejan claro que si son negativos y la sospecha continúa, toca hacer PCR. Juliano, mira la respuesta que te da Claudia Díaz Boza acá. Omaira Gil, bendiciendo. Adicionalmente, Claudia dice que la prueba de antígeno aplica si se tienen menos de 10 días de síntomas. Perfecto, de acuerdo. Juliano ya había dicho que había leído que hasta 11 días posteriores. Tampoco es tan preciso, ¿no? Cuando se habla de 10 días, no significa que no puedan ser 11, 10 y medio, no hay problema con eso. Angélica, PCR negativo, pero en el escáner de tórax se muestra compromiso con virus merilado bilateral. Hace un mes trabajé en UCI con pacientes COVID. Me hice hace 3 meses el escáner porque me dio tos. Debo tener cuarentena nuevamente. Angélica, entiendo que hace un mes tuviste COVID positivo demostrado por PCR.
Si ahora lo que tienes es ese infiltrado en vidrio esmerilado en el TAC, probablemente sea una secuela de la entidad y no que la enfermedad esté absolutamente activa. Acá estoy recibiendo otro mensaje por YouTube. Dice que no se pudieron conectar al Facebook, pero que siempre ven las emisiones en diferido. Sí, esto se ha vuelto que algunas personas ahora prefieren ver estos videos en diferido varias horas o días después. Muy bien, agradable que los miren, pero aquí los que estamos presentes en vivo disfrutamos de poder interactuar y responder algunas cosas y contrapreguntar. Y ahora con esto nuevo que entre ustedes se contesten, muy bueno. Luis Alberto Vegambre, saludando desde Magangué. Janet Velasco piensa que ya no están haciendo la segunda prueba de COVID para confirmar que ya es negativo. Es seguro pensar que 10 días ya son negativos y no contagia. A ver, si la persona está 10 días después del inicio de los síntomas absolutamente asintomáticos, no contagia. Eso no es político, es absolutamente claro. Sonia CL desde España dice que tiene bronquiectasias, que me sigue en el canal de YouTube. El canal de YouTube es Pulmón Crítico. El podcast en Spotify, en Apple Podcast es Pulmón Crítico también, así lo encuentran. Pero lo que más me gusta es que me manden mensajes a la página web, a mi blog, que es www.pulmoncritico.co o mi nombre.com. Entonces pregunta Sonia, que puede ser mortal en un tiempo porque no tiene cura. No, 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 no. Las bronquiectasias no son mortales, Sonia, de ninguna manera. Tienen cura cuando están localizadas y se pueden operar y tienen muchas formas de manejarla, de prevenir la sobreinfección. Hay muchos secretos ahí asociados con eso. Entonces no te preocupes, hay forma de tratarlo. Diana Betancourt, el uso del tapabocas todo el día constante puede causar picazón en la garganta. Sin duda, sin ninguna duda, depende del material. Las personas que son alérgicas deben probar diferentes tipos de tapabocas para que no les estimule rinitis ni sensación de dolor faríngeo. Aquí me comenta Daniela. Aprovecho, siempre les nombro a Daniela. Daniela es la persona quien maneja todo este tema de las redes sociales de una empresa que se llama Kea Group. Y ella dice que se refería a las bronquiectasias. Entonces, las bronquiectasias, respondiendo a la pregunta que quedó pendiente, se tratan con broncodilatadores, con antibióticos como forma de prevención y con terapia respiratoria. Pero como le contesté previamente a Diana, hay formas de tratarla, perdón, a Diana no, a Sonia, hay formas de tratarla y de manejarla. Saludos de Mile. Luz Helena Romero pregunta, me pusieron la vacuna de la influenza. Es influenza o influenza. Y a los días inició un proceso de tiroiditis muy dolorosa. El endocrino comentó que en general se debe a una virosis de las vías respiratorias altas. Sí, no es por la vacuna. Eso se llama una tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis autoinmune, pero en algunas ocasiones hay reacción a enfermedades virales y se producen los procesos de tiroiditis. Saludos de Mina. Angélica Sandoval. Sonia dice que también tiene bronquiectasia y está preocupada. Ya he contestado bastante de la bronquiectasia. Preocupación moderada, cuidados, terapia respiratoria. Luis Albert Vegambre, puede una persona no presentar síntomas típicos de COVID, sufrir inflamación de las vías respiratorias y tener dificultades para respirar que requieran hospitalización. Luis Albert, el problema es que hoy en día todas las fallas respiratorias, todos los compromisos pulmonares infecciosos hay que relacionarlos con COVID, pero cuando el paciente llega al hospital se le hacen estudios específicos para determinar si realmente se trata de COVID o se trata de otra entidad diferente. Hay formas, pruebas, eso sí, rápidas hospitalarias, en las cuales uno determina si lo que el paciente tiene es influenza o si vamos por el lado de los virus. Mari Jiménez, atenta. Paola Guerra dice, tengo un mes de haber pasado el COVID, soy asmática, me persiste el cansancio, IgG positiva, IgM positiva, todavía soy transmisora del virus. ¿Y en qué tiempo desaparecen los síntomas? Entonces, si ya tienes IgG positiva, ya no transmites la enfermedad, sobre todo si ha pasado
un mes. El asmático hay que evaluarlo a ver si tiene un cierre persistente de la vía aérea y lo que te produce el cansancio es que probablemente no tengas una broncodilatación adecuada y requieras optimizar tu tratamiento. En general, la sensación de cansancio por COVID puede durar hasta un mes. Leslie Jiménez se pregunta, agradece por las recomendaciones. Sí, supe que tuvo COVID y algunas recomendaciones le enviamos. Me alegro que estés bien. Jaime Barreto comenta de sus resultados en sangre, IgG positivo y IgM positivo. Saludo de María Lucero desde Houston, Johnny Ramírez, Lefi González saludando nuevamente feliz con un meme de felicidad. Diana Betancourt, Cecilia Rieta desde Valledupar. Acá hay otra pregunta, duermo más tranquila pero tengo la IgG muy baja, yo tengo defensas, un saludo. Bueno, hay que estudiar a ver si los descensos de las inmunoglobulinas son otra enfermedad asociada o simplemente es una situación transitoria asociada con la inmunosupresión relativa del COVID. El bronquio deja de funcionar en la zona de la bronquiectasia. Lo que pasa es que la bronquiectasia no es un bronquio entero que se destruye. La bronquiectasia son bronquiolos más distales que se pueden dilatar y dañar, Angélica. Jenica Pinto, desde Maicao, mi hermana tuvo COVID hace un mes, pero le ha quedado una tos. ¿Qué podemos hacer? Evaluarle la función respiratoria. Si ya pasó un mes, hay que hacerle una espirometría a ver si tiene el bronquio cerrado y lo que se necesita nuevamente son medicamentos. Jenica. Ya casi termino. Ana Lucía Urteaga, saludos de Perú. Mi hijo de 22 años presentó dolor de garganta, infección fuerte, fiebre alta desde el viernes, le recetaron ivermectina, 5 días citromicina, la infección recién bajando, le han añadido cefalosporina, hoy nos han dado resultado de prueba negativa. Seguimos sospechando COVID. Depende, Ana Lucía, de cuál de las pruebas le hicieron. Si es una PCR y la técnica estuvo adecuada, muy posiblemente no, no se trate de una actividad de COVID-19, porque recuerden, las otras enfermedades siguen presentes, siguen rondando en menor cantidad, pero siguen rondando. Entonces, si es PCR con prueba bien tomada, evidentemente tiene otra entidad diferente, pero si fue prueba rápida, yo sugeriría hacer una repetición o validar la prueba de PCR. Hay una persona que me hizo una pregunta al WhatsApp, dijo que se iba a unir aquí hoy, preguntándome, probablemente tuvo problema porque me dijo me conectaré a las 6 de la tarde y pregunta sobre que su hijo tiene apnea del sueño, hipertensión, apnea del sueño, hipertensión, pero no me dejó la pregunta precisa, entonces no la puedo ayudar. Si es PCR, me dice Ana Lucía, entonces muy posiblemente no tenga COVID, sino otra entidad. Entonces, los dejo. Me gustó estar con todos ustedes. Saluda aquí Claudia H. Es cierto que la COVID la podemos encontrar en el aire. Esto lo he comentado varias veces. En general, a pesar que la Organización Mundial de la Salud dijo que esa era una probabilidad, creo que no hay que considerarlo entre las cosas puntuales a las cuales debemos temer. Sal con tapaboca y manténganse tranquilos. Cuídense mucho. Cada persona que se contagia del COVID puede contagiar a 1,5 personas más. Necesitamos bajar esa proporción a 0,8 para lograr controlar la enfermedad. Saludos y nos vemos en una semana en este consultorio virtual. No olvides invitar a las personas que tengan enfermedades pulmonares o familiares de pacientes con enfermedades pulmonares o los que le interese la salud respiratoria para que nos acompañen. Hasta luego.